yo tengo que hablarles de una persona que provocaba la atención de los medios de comunicación pues hace apenas unos días por una razón que verdaderamente resultaba chocante, y era que un miembro, una vocal del Consejo General del Poder Judicial arremetía públicamente contra él a pesar de su condición de juez, con lo cual un organismo que se supone que, entre otras cosas, tiene como obligación defender a los jueces, tenía un miembro que estaba atacando a un miembro de la carrera judicial. La razón era una razón de enorme relevancia. A fin de cuentas, nuestro invitado de esta noche era como ese niño del cuento de Andersen que en un momento determinado descubre que el emperador está desnudo. Y no solamente dice que el emperador está desnudo, sino que da datos y cifras para demostrarlo. Y eso, al parecer, es intolerable. Les estoy hablando a ustedes de don Francisco Serrano, juez de familia de Sevilla. Don Francisco, muy buenas noches, muy bienvenido a la tertulia de César. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado. Vamos a ver, primera cuestión que a mí me parece muy importante. Usted en un momento determinado hace una serie de declaraciones sobre la aplicación de la ley de violencia de género. Esto provoca inmediatamente una salida de Inmaculada Montalbán, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, en contra suya, e inmediatamente aparecen una serie de entidades, generalmente de signo feminista, que llegan incluso a acusarle de defender a los maltratadores, de ser de alguna manera la coartada de aquellos que apoyan el maltrato de la mujer, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en todos estos temas, pero si le parece vamos a ir con algunas cuestiones de previo pronunciamiento. Primero, ¿usted a qué se dedica exactamente en su faceta de juez? Pues yo me dedico a lo que es el derecho de familia, yo no aplico la ley de violencia de género. O sea que cuando se dice que yo que estoy incapacitado para aplicar la ley de violencia, es la primera mentira. O sea, como aquí podríamos ir destruyendo mitos y mentiras, ¿no? Pues la primera mentira es esa. O sea, yo no aplico la ley de violencia de género. Eso como tendrían que saberlo, pasa es que sobre derecho y sobre estas cuestiones se califican de expertos quien no ha pisado nunca un juzgado. Porque aquí la calificación de experto te la da según tú profeses o no con la religión de Estado y con lo que se considera políticamente correcto. Si no profesas por esa religión de Estado, con lo políticamente correcto, ya te tachan de inexperto, te descalifican, usted no sabe de esto, aunque lleves 20 años en esta materia. Y llevo más de 20 años metido en cuestiones de derecho de familia, 12 años en un juzgado especializado, y tengo una gran preocupación precisamente por hacer justicia, por conseguir que la mujer maltratada, y eso lo hacía yo mucho antes de la entrada en vigor de la ley, pues realmente reciba la protección adecuada, la protección eficaz que se merece, y que se sancione con todo el peso de la ley al canalla maltratador. Pero la cuestión es, y ya lo decía en el año 2004, donde escribí un artículo que se titulaba Casandra, como aquella hermana de Paris y de Héctor, que tenía el don de poder adivinar por el dios Apolo, pero el dios Apolo la castigó con que nadie le iba a creer sus vaticinios. Pues yo ya vaticinaba lo que está ocurriendo ahora, que se iban a producir situaciones de injusticia, que no se iba a mejorar la situación de cara a la protección de la mujer maltratada, que se iban a producir situaciones de abuso, que se iban a producir situaciones de desconfianza después hacia lo que es el sistema legal por parte de la auténtica mujer maltratada, que se iban a producir situaciones de tragedia familiar de cara no solamente a lo que es la pareja, sino a los niños, la familia, porque también el denunciado en falso o al que le denuncian por una denuncia infundada, que es también en muchísimos casos, también tiene familia, tiene madre, tiene hermanas, tiene nuevas compañeras sentimentales. Una tragedia humana. Eso ya lo decía yo en el año 2004. ¿Y ha sido así? Y está siendo así. ¿Cuándo me escuchan? Pues cuando el caballo de Troya está dentro de Troya. Cuando realmente la sociedad ya percibe la evidencia. Ese es el tema. No es que yo no lleve diciendo esto ya años. El problema no es ese. Aquí se me ha estado ninguneando mientras yo he estado diciendo esto muchísimas ocasiones. El problema está en que cuando se pone en evidencia, la sociedad toma conciencia de la problemática, es cuando ya te conviertes tú mismo en un problema como transmisor de esa noticia. Ahora es cuando me he convertido en un problema. No porque diga lo que ya llevo diciendo hace 4 o 5 años, cuando esto también lo decía el propio Consejo General del Poder Judicial en el año 2004. Porque lo mismo que yo digo, lo decía en su informe el Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley de violencia. Lo mismo que yo estoy diciendo, que era perverso aplicar un derecho penal de autor, que estos problemas, estas previsiones de posibles injusticias, eso lo decía el propio Consejo. Vamos a concretar un poco. ¿Qué disfunciones, qué injusticias,
qué falta de equidad está derivando precisamente de la aplicación de esa ley de violencia de género dentro del terreno judicial en el que usted se mueve. Por ejemplo, ¿se producen denuncias falsas de maltrato? Se producen denuncias falsas de maltrato. Ahora, contabilizarlas, computarlas, es prácticamente imposible, porque realmente tendríamos que ir para eso primero al examen estadístico, al examen de todo ese número ingente, que son la mayoría, aproximadamente más del 60% de asuntos que se sobresean o se archivan directamente. Los estudios que se han hecho parten de sentencias dictadas por las audiencias provinciales, son una mínima parte. Para hacer un estudio global tenemos que hacer un estudio de todo. En el contrainforme que yo hice es como decir, si queremos probar que no hay pobres en Estados Unidos, hagamos una estadística, hagamos una encuesta en Beverly Hills. Sí, claro, el resultado de la encuesta es que no hay pobres en Estados Unidos. Las ideologías no pueden sustituir a los datos. Yo no digo que ese informe realmente, ni muchísimo menos. Yo parto del rigor en cuanto a quienes lo han hecho con todo, con una conciencia y con una fiabilidad, pero parten de parámetros falsos. Y en esta situación, cuando se nos pregunta que qué habría que arreglar, bueno, pues el primero que hay que arreglar es el propio título de la ley, porque aquí, como en otros países, lo que tendríamos que estar hablando es de protección de violencia doméstica, donde se dé protección a todo en el ámbito doméstico, como existe en muchos países latinoamericanos, donde se habla de violencia en el ámbito familiar, de violencia doméstica, donde entremos todos, donde entren niños, donde entren abuelos, donde entren hermanos, donde entren suegros, donde entre también el hombre que también sufre maltrato. ¿Eso no queda cubierto dentro de la actual ley? No, porque es que la ley se hace sobre todo en el ámbito de lo que es la protección de la mujer. También se ha metido después en cuanto también a menores, que también tiene que tener su problemática en cuanto también se están produciendo excesos. Una bofetada a un niño puede dar lugar a una medida también desproporcionada en cuanto a la gravedad del hecho. Pero en el caso de la mujer es que es peor, es que no se castiga el hecho por la gravedad del hecho, se castiga por el autor. ¿Qué significa esto? Que si un hombre le da una bofetada a su mujer, ¿podrá ser un acto de violencia, de maltrato físico? Pues dependerá, porque para que sea maltrato a lo mejor no hace falta ni que le dé la bofetada. El miedo muchas veces evita que se tenga que dar la bofetada, porque la mujer maltratada es una mujer humillada, anulada, vejada, que no tiene conciencia muchas veces ni de que sufre el problema. Es una mujer que sufre un trato degradatorio, discriminatorio, de Pero en una relación de pareja donde hay una relación de simetría, una pelea mutuamente consentida, una riña mutuamente consentida, cuando hay insultos recíprocos, bueno, pues eso se considera maltrato si lo hace el hombre, y si lo hace la mujer, por supuesto que no. No tiene la misma consideración de reproche penal. Pero esto no significa que se rompe el principio de igualdad ante la ley. Totalmente. Yo lo entiendo así, con todo el respeto como jurista, y yo no soy el único jurista que lo entiende así. El Tribunal Constitucional lo entendió, 7 a favor y 5 en contra. Pero esos 5 también creo que son personas juristas con un prestigio, y también hay que leer las sentencias en lo que gusta y en lo que no gusta. Los votos discrepantes de una sentencia constitucional también integran la propia sentencia. El Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 ¿qué se podría cambiar? Porque es que esto, claro, hacer críticas por hacer críticas no, porque yo quiero proteger a la mujer maltratada. Yo lo primero que tengo que decir es que no estoy en contra de la mujer maltratada, estoy en favor de su protección eficaz, que no es lo mismo. Pues lo que habría que cambiar es la definición de lo que es el maltrato y la definición de lo que es mujer maltratada y hombre maltratado. ¿Y cómo habría que cambiarse esa definición? Pues muy fácil, muy fácil. En el artículo 1 de la ley se dice que se castigará con mayor reproche penal al hombre que ejerza cualquier acto de violencia física o psíquica sobre la mujer en la relación de pareja. Además, yo lo extendería más a la relación de pareja. Porque ¿por qué tiene que ser la relación de pareja? A lo mejor el peor acto machista es una violación. Bueno, pues una violación no entraría porque no se produce en el acto en lo que es en el ámbito de la relación de pareja. Y es absurdo. O sea, un violador no se considera como un acto de violencia machista y de género. Yo lo extendería, ese acto de violencia física o psíquica, a cualquier acto de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Y dice la ley, como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder que ejerce el hombre sobre la mujer. Pues simplemente con un adverbio cambiamos el tema. Si en vez de decir
como manifestación, dijera, cuando esa violencia sea manifestación de desigualdad, discriminación y relación de poder, cuando se produzca ese ejercicio discriminatorio, cuando el agresor esté convencido que la mujer a la que está agrediendo carece de los derechos mínimos de libertad, de respeto y de capacidad de decisión, que es lo que dice también el Plan Integral de Igualdad como definición de violencia, cuando estemos definiendo, concretando en cada supuesto el tema del maltrato, estaremos individualizando el tema. No estaremos defendiendo a la mujer como se está queriendo en un aspecto cuantitativo, sino cualitativo, individualizando. Las generalizaciones son siempre malas. Las generalizaciones producen injusticia. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de los hombres que son víctimas de esa violencia doméstica, si es que la ley contempla a los hombres como posibles víctimas de la violencia doméstica? No la contempla, no existen. Lo primero que te dice es que... Es decir, vamos a ver, disculpe a ver si yo he entendido bien. Si en un momento determinado el marido o compañero sentimental perpetra un acto de violencia doméstica contra su esposa o su compañera sentimental, estamos hablando de un delito de violencia de género. Sí. Si se produce una agresión a la inversa, no estaríamos ante un delito de violencia de género. Pero hasta el punto de que conozco casos donde una señora le ha dado varias puñaladas al marido, él se ha defendido, ella la denunció por amenazas y a él le han detenido y a ella prácticamente ha acabado eso en juicio de faltas. Y él ha acabado hasta detenido. Pero vamos a ver lo que es el aspecto de la igualdad, ley presupuestaria. Resulta que en la última ley presupuestaria se nos dice que una mujer, en el año 2007, el cónyuge, tiene derecho a la pensión de viudedad si tiene derecho a pensión compensatoria. ¿De acuerdo? Porque eso es una ley igualitaria, porque sea cónyuge, mujer o sea hombre. Pero ahora ha cambiado. Ahora se dice que una señora, por el hecho de haber denunciado y haber obtenido una sentencia de maltrato, a lo mejor porque le haya dicho, mala madre, te vas a enterar. Bueno, pues esa señora, por eso, si se muere el marido, tiene derecho a pensión compensatoria, a pensión de viudedad, independientemente de que no tuviera o no pensión compensatoria. Es más, si se muere el marido y puede probar por cualquier prueba admitida en derecho que el marido la maltrataba, tendría derecho a pensión de viudedad. El hombre... Eso es una instigación al fraude de ley, mucho me temo. Pues así lo dice. O sea, resulta claro, eso puede ser una instigación al fraude de ley. Yo no estaría reprochándole a esa mujer que necesita a lo mejor una pensión de viudedad, que denunciara al marido muerto diciendo que le maltrataba para obtener la pensión de viudedad. Pero sería una denuncia más. Porque además la financiación en esta materia se obtiene en atención a parámetros de números de denuncias. Lo dice el acuerdo del Consejo de Ministros, te lo voy a dejar toda la documentación, de 29 de julio del año 2005. O sea, el número en concreto en este boletín se nos dice que la financiación de los servicios que son necesarios para proteger a los derechos de asistencia integral, que me parece muy bien cuando son necesarios, se miden los criterios de distribución de ayuda, el 66,5 se reparte teniendo diversos criterios que se consideran indicadores de la incidencia de la violencia de género en cada una de las comunidades autónomas. Y esos indicadores son el número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas o exparejas por delitos y faltas relacionados con violencia de género. Eso lo dice la ley. O sea, no estamos hablando de procedimientos ni medidas de protección, ni estamos hablando de unas medidas que se hayan ya de una sentencia. No, el simple hecho de la denuncia es el que mide también la financiación en esta materia. Pero voy a terminar con el argumento de lo de la pensión de viudedad. Imaginémonos un hombre, la mujer lo ha envenenado o le ha dado 7 puñaladas, se ha quedado parapléjico. Se muere la mujer, no tiene derecho a pensión de viudedad. ¿Eso es igualitario? Y lo dice la ley. Él no tendría derecho a pensión de viudedad, porque como no había pensión compensatoria, si se ha muerto la agresora, la que le ha dejado paralítico a lo mejor, por una agresión clarísima, pues no tendría derecho a pensión de viudedad. Porque hemos pasado de un extremo al otro del péndulo. Hace 40 años se mataba a una mujer y ese machismo cavernícola decía, algo la habrá hecho. Ahora resulta que una mujer mata al marido, al excompañero, de momento no nos enteramos en la mayoría de los casos.
comunicación no no lo informa comunican. sobre ello. Este año ha habido un asesinato de una mujer en el Cuervo, muy lamentable y trágico. El otro día aquí en Carabanchel también una señora mató a su compañero. En muy escasos medios, desde luego, lo he escuchado. Muy poquita gente se ha enterado de ese tema. Pero ha habido también otro asesinato. Ese hombre también tendría su familia, tendría sus allegados, tendría su madre, tendría su padre. Habrán sufrido también la tragedia, probablemente, como ha sufrido la tragedia la familia del Cuervo, de esta señora. Bueno, pues en estos casos, ahora hemos pasado que si se mata a un señor, hombre, algo le habrá hecho, seguramente lo habrá hecho en defensa porque era un maltratador. Hemos pasado al otro extremo. En cualquier caso, tanto el extremismo aquel como el extremismo este, yo creo que está perjudicando al desarrollo de lo que es el principio de igualdad y de justicia y de tolerancia cero contra la violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese principio, pero contra todo tipo de violencia. Sobre todo aquella que tampoco parece que existe, que se oculta, que es la que sufren los niños por parte de padres y madres. Tampoco parece que existe. ¿Se están ocultando datos, por ejemplo, de la violencia que padecen los hombres o de la violencia que padecen los niños? ¿O es que simplemente se desprecia ese tipo de datos? Es que esos datos parece que se desprecian. Más que se ocultan, es que parece que se desprecian. Y al despreciarse, se ocultan. Claro, resulta que es que lo que yo decía con lo del tema, comentaba antes de lo de Matrix. Parece que es que nos están haciendo vivir una realidad virtual. Y en esa realidad virtual, la sociedad se tiene que creer esa política de Estado de lo que es lo políticamente correcto. Mire usted, le hemos dicho que es de día. Y como es de día, no se asome usted para ver que es de noche. Pero cuando la gente se está asomando para ver que es de noche, pues realmente nos estamos encontrando que la realidad que se nos está transmitiendo no tiene que ver con esa otra realidad, que hay muchos tipos de violencia. Aquí traigo 58 informes a nivel internacional, 58, que también lo voy a dejar aquí la información, a nivel internacional, que nos dicen que la violencia en el ámbito doméstico no es unidireccional del hombre a la mujer, también es bidireccional. Si realmente enfocamos la violencia en su justa medida, sin tener ningún tipo de prejuicio, de ideología, de género, que yo creo que es el problema, que a mí el único género que me importa es el género humano, hablemos de personas, no de género como mujer y como hombre, porque aquí parece que hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de género, a la lucha de sexo, pero al final de cuentas es otro tipo de guerra, donde también hay quien se está obteniendo sus beneficios. Y en las guerras, desde luego, los contendientes, desde luego, son los que menos beneficios obtienen. Hay que evitar la contienda, hay que evitar el conflicto, hay que luchar por la cultura de la paz familiar. Y esa cultura de la paz familiar no es la que se está fomentando hoy en día. La mejor forma de ganar una guerra es evitándola, César.